Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Six Man, donde vamos a repasar la locura de mercado que estamos teniendo en esta agencia libre de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, vamos a analizar todos los traspasos o movimientos en la agencia libre que no pudimos analizar en el último vídeo que subí al canal y, sobre todo y más importante, antes de empezar, para quien no haya visto todavía el anterior vídeo que he subido al canal hace unas horitas hablando del traspaso de Jaylen Brown, se lo dejo por aquí arriba para que lo vayáis a ver cuando termine este vídeo, porque evidentemente no voy a hablar de ese traspaso en este vídeo, ¿vale? Por cierto, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando al canal, los que sois nuevos también, encantado de teneros por aquí. Y oye, darle like, suscribir esas cositas que hacéis que vayáis un montón. Y con todo esto dicho, vamos de lleno a una agencia libre que está siendo loca. Y lo que os digo, vamos a empezar hablando de todos los movimientos, vamos a hablar en general, ¿no? De todos los movimientos que no pude comentar en el vídeo que también subí ayer, ¿no? Analizando esos primeros movimientos que tuvimos más tranquilos en esta agencia libre 2026. Y el primero es este, ¿vale? De Marcus Smart a los Houston Rockets. Es verdad que ayer un suscriptor me comentó que a lo mejor podía utilizar otra fuente que la de Shams, porque es verdad que Shams no siempre da todos los datos de los contratos, pero he estado buscando y tal, y es que el problema es que no hay una fuente o otra fuente que tenga todos los movimientos más los datos, ¿no? Entonces, prefiero por lo menos verlo con Shams, que aunque ya sabéis que a mí no me cae bien, pues por lo menos el tío lo tiene todo. El caso, Marcus Smart a los Houston Rockets, 13 millones por 2 años, el segundo año, o el año que viene, mejor dicho, opción del jugador. Es decir que muy buen movimiento, ¿vale? Por parte de los Houston Rockets. Me parece que está muy bien, pero me parece importante destacar que creo que no es el fichaje que necesitaba Houston, ¿vale? Va a ser un buen jugador en Houston, evidentemente, pero no me parece un gran movimiento, por lo menos, el gastar el dinero que podías invertir en un jugador como Marcus Smart. Creo que hubiese sido más interesante intentar conseguir un jugador como un Anthony Simons, un Colin Sexton, que ahora vamos a ver que se lo han llevado los Lakers, ¿no? Y creo que Marcus Smart no era el movimiento, porque me parece un poco redundante el aporte que puede llegar a tener en Houston, teniendo en cuenta que sus mayores defectos son la creación exterior y sus mayores puntos fuertes, ¿no?, son la defensa. Entonces, claro, creo que Marcus Smart va a encajar bien en el sistema de Udoka, pero no les va a aportar soluciones. Entonces, en ese sentido, soy un poquito reticente, la verdad. Luego, bueno, también es verdad que muchos fans de los Lakers evidentemente enfadados porque no hayan retenido a Marcus Smart, que yo además creo que hubiese sido más interesante para ellos retener a Marcus Smart que hacer alguno de los fichajes que han hecho. Pero bueno, ahora hablaremos del tema de los Lakers, porque creo que, con todo el respeto del mundo, fans de los Lakers, que se está sobrevalorando un poquito el mercado que ha hecho Los Ángeles. Este fichaje sí que me ha gustado mucho y hay mucha gente criticándolo y no estoy para nada de acuerdo, que es el fichaje de John Collins a los Detroit Pistons por un contrato de 3 años, 51 millones de dólares, ¿vale? Me parece un contrato fantástico, ¿vale? Porque creo que es un jugador muy bueno, que además os queréis en esto porque es verdad que se ha dicho que va con el objetivo de ser el ala pivot titular. Y he de deciros una cosa, creo que es un jugador que va a encajar a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque creo que John Collins ha sido un jugador que estos últimos años no ha estado en equipos muy competitivos. Sí que es verdad que lleva una temporadita y poco en los Clippers jugando también muy bien, pero creo que la gente todavía no es consciente de lo buen tirador en el que se ha convertido John Collins. No estoy diciendo aquí que sea Julian Champagnie, pero oye, se ha convertido en un muy buen tirador desde las esquinas, desde esa posición del 4, y es un jugador que se implica en defensa, que es un buen reboteador, que es un jugador que también va a jugar muy bien, evidentemente, el pick and roll con Cade Cunningham, y a mí me parece un jugador fantástico para estos Pistons, que me gustaría más si consiguiesen otro perfil distinto para ese 4, más también un role player tirador, pero un poquito más atlético y móvil, y al mismo tiempo tener a John Collins desde el banquillo siendo como ese 5-4 suplente, rollo Lobo y Portis en los Bucks. Me gustaría más, pero aún así me parece un buen contrato, porque 3 años, 51 millones de dólares en la NBA actual en la que estamos, por un jugador como John Collins, con la edad que tiene, que está básicamente en su prime, me parece muy buen contrato. Creo que ha sido un acierto por parte de los Pistons, les va a aportar muchísimo. Además, creo que lo que os digo, va a poder jugar bien con Duren y con Cade, que es algo que ya sabéis, yo he insistido mucho. Es decir, Detroit tiene que ir a por jugadores que pueda jugar en playoffs junto a Cade, Duren y a Sar Thompson, porque son 3 jugadores que quieres que jueguen más de 30 minutos en una serie de playoffs. Y John Collins puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, muy guay. Continuamos con un movimiento que a mí también me ha gustado mucho, ¿vale? Que es este, ¿vale? De Norman Powell a los Chicago Bulls, que me parece un gran movimiento por parte de Chicago, que decir que voy a hacer una tier list, no sé si mañana o pasado o el domingo, creo que uno de estos días, haciendo yo un poco ganadores y perdedores de esta agencia libre. Ya os aviso, me está gustando mucho, ¿vale? Los movimientos en general que está haciendo Chicago, porque creo que el traspaso de Claxton
conseguirlo dando nada, simplemente comiéndote el contrato, me pareció muy bueno. Este contrato de 2 años 45 millones por Norman Powell me parece buenísimo y me preguntaréis, ¿por qué, Nico? Muy sencillo. Chicago con este traspaso o con este movimiento, más lo de Claxton y tal, y el draft que ha hecho, ¿no? Que ha sido muy bueno, está posicionándose a mi gusto de manera perfecta para la temporada que viene. ¿Por qué digo esto? Lo más probable es que Chicago es un equipo muy competitivo en los primeros 50 partidos de la temporada. Probablemente vuelva a estar por esa zona del play-in, inclusive un poquito hasta con récord ganador de un 28-22, pongamos. ¿Por qué es muy bueno? Porque Chicago tiene la oportunidad de empezar muy bien, ser competitivo, intentar demostrar que pueden ser un equipo interesante con Matas Buzelis, con Caleb Wilson, tratar de ganar, ¿no? Crear un gen competitivo en estos jugadores e intentar ser buenos. Y al mismo tiempo, cuando llegue el cierre de traspaso, lo más probable es que vas a tener a un Norman Powell promediándote 20 puntos, que además me gusta mucho porque, lo he dicho muchas veces, necesitaban un tirador y creo que va a ayudar muchísimo, tanto a Buzelis como a Caleb Wilson. No solo quitarle peso encima, sino también de abrirles el campo, de liberarles un poco también más de las defensas rivales, y al mismo tiempo van a poder vender a Norman Powell en el cierre de traspasos, van a poder vender a Claxton, dos jugadores que les quedan 2 años de contrato, que tienen buenos contratos, que son jugadores que van a querer cualquier equipo contender si más o menos los vas a vender relativamente baratos, y al final es lo que os digo. Chicago puede sacar por Claxton múltiples segundas rondas, inclusive una primera mala o algún swap en el cierre de traspasos, y por Norman Powell, si está jugando como jugó el año pasado o parecido, es que puede sacar mínimo una primera ronda, y eso es lo que tiene que hacer Chicago. Entonces me parece muy bien porque además es lo que os digo. Luego se pueden dejar caer el resto de la temporada, acabar como el 9º peor equipo de toda la NBA y conseguir o tener por lo menos las mismas chances que el resto de equipos para tener el mejor pick del draft. Es decir, va a estar en ese rango de las mejores posibilidades, ¿no? Yo creo que es lo que van a hacer, me parece muy bien. Creo que Chicago, gran movimiento. Y además, pues por parte de Powell, lo que os digo, me parece muy bien, porque va a ir a un equipo donde le van a dejar tirarse muchísimos tiros, va a poder intentar ganar, que al final también oye, te guste más o menos, te ayuda a ganar, y luego va a poder ser traspasado a un equipo donde realmente puede intentar ganar un anillo, ¿no? Luego, movimiento interesante, que está hilado un poco con el de Mitchell Robinson, que hablaremos más en adelante. Los Sixers consiguen a Ariel Hukporti, que me acabo de dar cuenta que lo he olvidado antes de comentar en el de los Sixers. Oye, jugador interesante, a mí me gusta, siempre me ha gustado, y a lo mejor en los Sixers puede dar un pasito adelante y puede intentar ser ese pivot suplente que buscan los Sixers e inclusive ser titular en algunos partidos cuando Embiid no esté. Y aún así, trataría de ir por un pivot que esté entre Embiid y Hukporti, pero oye, en general me parece un buen interior y creo que es un buen movimiento por parte de los Sixers. Luego, buen movimiento es también que unos Orlando Magic que han perdido a Mo Wagner, ¿vale? Que ahora hablaremos también de ello. Adquieren a Nikola Vucevic por 3,9 millones de dólares, básicamente es la mínima. Es como un pelín más de la mínima, porque creo que para los jugadores de su edad la mínima era un 3,5, 3,4, 3,6. Bueno, 3,9 es prácticamente la mínima. Lo que digo, muy buen contrato por parte de Orlando. Me parece que además el regreso a casa le va a venir bien a Vucevic. Y oye, si hay un jugador, un estilo de perfil, ¿no? Que necesitasen los Magic desde el banquillo para la zona interior, era Vucevic, ¿no? Es ese jugador que te puede espaciar el campo, que no va a ser el buen defensor que pueden ser otros, ¿no? Pero que a ese equipo no le hace falta defensores. Les hacen falta buenos jugadores. Y Vucevic lo es, sobre todo en ataque. Entonces creo que en ese sentido les puede ayudar bastante, ¿no? Luego Mike Conley a los Celtics, que bueno, ya sabéis que el traspaso de Jaylen Brown, lo he comentado, ha sido terrible, pero he de decir que este movimiento me parece bien, porque este verano, o estos playoffs, perdonadme, creo que hemos visto que han echado bastante de menos un jugador como Anthony Simons, o en general un base, ¿no? Que puedes hacer las labores más de generador desde el banquillo, y yo no digo que Mike Conley vaya a ser Anthony Simons en ataque, pero bueno, por lo menos te puede dar un buen base, un jugador que sepa tener la pelota en las manos, y que yo no descartaría que hasta en ciertos momentos de la temporada pueda ser hasta titular, pero bueno, teniendo en cuenta que se ha ido Jaylen Brown, creo que van a necesitar mucho más ahora la anotación de Peyton Pritchard de lo que ya lo hacía la temporada pasada, y creo que entonces Mike Conley, pues sí, va a ser el base suplente. No es ideal tener a Mike Conley como tu base suplente, pero me parece un buen fichaje. Continuamos con otro fichaje, que me parece un buen fichaje por parte de los Nets, sobre todo por dos cosas. Uno, porque creo que un equipo que tiene que ganar como Brooklyn, fichar a un jugador como Bob Wagner, es evidente que te ayuda a ganar, porque es un buen jugador, 2 años, 19 millones de dólares. Me parece muy bueno, ¿vale? Además, creo que... vale. Incluye una opción mutua que garantiza los 19 millones de dólares, permitiendo que cualquiera de las partes opte por entrar o por salir. Vale. O sea, que es más o menos como un 1+1. Pues me parece un mejor contrato. O sea, realmente creo que es un buen jugador, un jugador distinto, que esto es a lo que quería ir, ¿no?
Creo que el movimiento de Claxton, entre otras cosas, era para liberar la posición titular para Day'Ron Sharpe, que ya sabéis que yo llevo un par de años desde que tengo el canal, básicamente, diciendo que es un muy buen jugador y que se merecía más minutos en los Nets. Pues oye, con esto le van a brindar la posibilidad de ser titular y van a dar un pivot suplente como Mo Wagner, que te da un jugador distinto, que te da un jugador que también te abre más el campo, que sabe lo que es ganar porque ha estado en los Magic, que es un equipo que está acostumbrado por lo menos a competir. Entonces, oye, un 1+1 lo veo muy, muy bien, ¿vale? Luego lleva un Carter que regresa a los Magic, que fue un poquito su salvador, un tramo de la temporada. Y oye, me parece un buen fichaje por ello, sobre todo porque encajó en la plantilla. Y aunque al final no termine jugando, por lo menos para la temporada regular, es un buen jugador, ¿vale? Continuamos con el fichaje para mí de uno de los fichajes de la noche, sin ningún tipo de duda, que es el de Mitchell Robinson, ¿vale? Mitchell Robinson firma un contrato, perdonadme, de 3 años, 47,4 millones de dólares con los Boston Celtics, con una opción de jugador en la tercera temporada. Básicamente es un 2+1 y me parece un contrato, o sea, un traspaso increíble, o sea, un fichaje increíble por parte de los Celtics, perdonadme, que es básicamente un movimiento anti-Knicks, que lo que me parece bastante gracioso es que el movimiento de los Celtics para parar a los Knicks la próxima temporada sea traspasar, o fichar, perdonadme, un jugador de los propios Knicks. He de decir que la gente que está enfadada aquí de los Knicks con Mitchell Robinson, entiendo, ¿no? Porque al final los Knicks odian a los Celtics, entonces irte a los Celtics después de ser el jugador de mayor duración, ¿no? De este equipo campeón en los Knicks, irte a los Celtics justo, pues hombre, es un poco feo. Pero también me parece que no es justo enfadarse con un jugador como Mitchell Robinson, justo que lleva siendo el jugador de mayor duración en tu plantilla cuando ha ganado el anillo, y que el equipo no se digne a darle un contrato decente porque no quieran entrar al segundo apron, o me parece un poco falta de respeto. Que él lo haya hecho un poco también para joder y para también demostrar que en lo que se han perdido, ¿no? Pues puede ser, pero también es verdad que creo que seguro que ha tenido otras ofertas y que, hombre, a lo mejor podría haber escogido alguna distinta, pero bueno, en ese sentido me alegra muchísimo porque creo que es mejor jugador que Neemias Queta. Al mismo sentido, creo que van a encajar genial él y Keita, y es que me parecen dos pivots increíbles para la conferencia con el potencial que hay de los frontcourts, ¿no? Y luego lo que te puedes enfrentar en unas hipotéticas finales, pues contra un Jokic, o contra un Wembanyama, o contra unos Thunder que llevan un frontcourt que da miedo. Pues hombre, tener un dueto de Mitchell Robinson y Neemias Queta me parece brutal, sinceramente, me parece brutal. Creo que les van a ayudar muchísimo, pero hubiese sido mucho mejor si estuviese Jaylen Brown en plantilla. Pero bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. Luego, empezamos con lo de los Lakers, ¿vale? Que, para quien no lo sepa, supongo que ya lo sabréis muchos, Walker Kessler han fichado también a Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes y Colin Sexton, ¿vale? A ver, por así dejarlo claro, porque estos son sus 4 grandes fichajes de la agencia libre, creo que cometen un error para empezar, y es el no renovar a Rui Hachimura, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, el primer sign and trade, ¿no?, que tuvimos sobre todo fue el de Los Ángeles Lakers, ¿vale? Adquiriendo a Walker Kessler, ¿vale?, por 2 selecciones de primera ronda sin protección, la del 31 y la del 33, 2 picks de primera ronda, pick swaps básicamente, del 28 y del 30, ¿vale? Además de firmar un contrato de 4 años por 130 millones de dólares que va a ir ascendiendo entre unos 30, 32, 33 y va a acabar con un contrato de unos 36 millones de dólares en su última temporada. He de decir que me parece una bastada por parte de los Lakers dar tanto por un jugador como Walker Kessler. Ya me parece bastante, en general, darle a un jugador como Kessler un contrato de 4 años 130 millones, un jugador que, para empezar, no se mantiene sano, nunca se ha mantenido sano en general, y la última temporada, ¿cuál jugó la última temporada? 2, 3 partidos, ni me acuerdo. Darle 130 millones de dólares es muchísimo, pero luego dar todo eso en un sign and trade, vamos a ver, chicos, que en un sign and trade, por lo general, se suele dar muy poco, porque básicamente es, entre otras cosas, un movimiento en el que, bueno, antes de perderlo por nada, que es lo que estaban haciendo los Utah Jazz, pues bueno, por lo menos consigo algo a cambio, antes que perderlo por nada. Eso es lo que son los sign and trades, sobre todo con los agentes libres restringidos. Pero dar 2 primeras rondas sin protección y 2 pick swaps me parece una barbaridad. Que no estás traspasando por Bam Adebayo, que no estás traspasando por nadie espectacular. Que el Walker Kessler, que es un grandísimo pivot, estamos de acuerdo. O que tiene potencial para ser un grandísimo pivot, estamos de acuerdo, pero es que Walker Kessler ni siquiera es algo que sea ultra tangible. Es decir, no hemos visto una temporada de Walker Kessler jugando 80 partidos siendo candidato a defensor del año, que es lo que se piensan que los Lakers que puede llegar a ser al lado de Luka y de Austin Reeves. Entonces me parece un poquito desproporcionado. ¿Por qué me parece también desproporcionado? Porque luego has hecho movimientos como el de Sandro Mamukelashvili, que ha hecho una gran temporada en los Raptors, pero hombre, 4 años, 52 millones de dólares me parece un poquito... Por cierto que no he dicho nada, pero es que además el último año es opción del jugador, de Walker Kessler, que también eso me parece una barbaridad. Ya que haces todo eso por él, por lo menos garantízate 4 años, ¿no? Luego,
Sandro Mamukelashvili, o por lo menos meter un team option, no una player option, ¿no? Pero lo que os digo, Sandro Mamukelashvili, 4 años, 152 millones, perdonadme. Me parece muchísimo. ¿Por qué me parece muchísimo? Porque Sandro me parece un muy buen jugador, creo que ha tenido una muy buena temporada, pero hay que ser consciente de una cosa. Mamu ha sido un gran jugador ofensivo desde el banquillo. Ha sido un buen anotador exterior, o bueno, interior, pero bueno, ya sabemos más que del exterior. Ese es Sandro, ¿no? Es lo que le aportaba a Toronto, pero es mi punto. O sea, Sandro ha sido un gran jugador, entre otras cosas, porque Toronto lo necesitaba más que nadie. Y ha tenido un rol muy importante, pero Sandro es un buen jugador ofensivo que en defensa, pues bueno, molesta. Tampoco es que sea un gran defensor, ni mucho menos. Entonces, un equipo como los Lakers, firmar a un jugador como Sandro, no lo entiendo, porque creo que un jugador como el propio Tobias Harris o, yo que sé, Rui Hachimura, tienen mucho más sentido para ellos, porque les va a dar un jugador de ala mucho más móvil que Sandro Mamukelashvili, que te puede jugar en el 3, que te puede jugar en el 4, que Rui es igual de buen tirador o inclusive mejor que lo que es Sandro Mamukelashvili y que además conoce la casa y que estoy seguro que te hubiese salido por lo mismo. Y para eso fichas a Sandro, que la gente está diciendo, ¡buah, ya tiene nuevo dúo de pivots los Lakers! Perdóname, Sandro no puede ser pivot. Y si tú quieres jugar el estilo de juego que quiere Luka, con pivots defensivos que te jueguen alley-oop y tal, es que es completamente opuesto a lo que es Mamukelashvili. Entonces, vale, me parece un buen fit al lado de Kessler, estamos de acuerdo, pero para fichar a un jugador por ese salario, yo prefiero 1000 veces fichar antes a Colin o al propio Rui Hachimura antes que a Sandro. Y que repito, que no es nada en contra de Sandro. Sandro me parece buenísimo y cualquier equipo le podría haber pagado ese salario y no me parecería mal. Simplemente creo que los Lakers no es el equipo para pagarle ese salario. Pero bueno, es mi opinión. Luego, esto también es otra cosa que no entiendo. Quentin Grimes, 4 años, 60 millones de dólares. Perdonadme que estoy un poquito espesito. No me convence tampoco. ¿Por qué no me convence? Tú acabas de draftear a Cameron Carr con el pick número 24. Ya he comentado varias veces que Cameron Carr es un jugador que lo va a tener bastante complicado para jugar muchos minutos porque no le veo del todo de 3, sobre todo al lado de Luka y de Austin Reeves. Entonces, ¿para qué cojones fichas a Quentin Grimes? ¿Para qué fichas a Quentin Grimes? Para eso, haz un sign and trade o bueno, haz un traspaso directamente con los Thunder para conseguir a Lu Dort, y Lu Dort sí que es un jugador que a pesar de ser más un 2 que un 3, le puedes poner perfectamente en ese 3 junto a Austin Reeves y Luka Doncic en la posición titular. Pues no. Fichas a Quentin Grimes, que vale 4 años, 60 millones. Me parece un poquito demasiado, pero bueno, lo veo más o menos razonable, o sea, lo veo bien. Pero es que estás firmando un jugador que va a ser suplente. Entonces, si vas a firmar un jugador que va a ser suplente y que además va a quitarle los minutos que pueda llegar a tener Cameron Carr, entonces, ¿por qué no cogiste en el 24, en vez de Cameron Carr, un interior o un ala más del 3 y el 4 defensiva? Es que no lo entiendo. Me parece un movimiento sin sentido. Sabiendo que ibas a hacer esto, ¿para qué coges a Cameron Carr en el draft, no? Entonces, creo que son cosas que la gente no está teniendo en cuenta, pero que a mí es lo que me falla de esta agencia libre de los Lakers. Es decir, pagas mucho por un Walker Kessler, que vale, si le quieres fichar por ese contrato, vale, pero no luego des todo ese valor que has dado en un sign and trade, porque no tiene sentido. Para fichar a Sandro por ese salario, o uno, podrías haber utilizado ese dinero para firmar 2 jugadores, que creo que hubiese tenido más sentido, o 2, fichas a Rui Hachimura, que creo que es mejor jugador para tu equipo. Podrías haber firmado por ese salario perfectamente a Marcus Smart y a Rui Hachimura. Es que estoy seguro. Y luego, o por el de Quentin Grimes, me da igual. Pero es que luego fichar a Quentin Grimes es lo que os digo. Es que estás fichando por un tío que vas a pagarle 60 millones en 4 años a tu sexto hombre. Y es que encima, con todo esto, vais a fichar a Colin Sexton por 2 años 19 millones de dólares. Pero vamos a ver. Es que no entiendo nada. O sea, los Lakers salen de la agencia libre y el draft con Colin Sexton, Quentin Grimes, Austin Reeves, Luka Doncic, Cameron Carr, todos en el backcourt. Pero vamos a ver, ¿para qué fichas tantos jugadores en una misma posición cuando sabes que Luka Doncic vas a tener jugándole en playoffs más de 40 minutos por partido? Y Austin Reeves, sobre el papel, si le estás pagando lo que le estás pagando, también quieres que juegue más de 40 minutos. Entonces tú lo que no puedes pretender es tener esos 2 tíos jugando más de 40 minutos y entonces ¿qué van a jugar? Colin Sexton 8 minutos y Quentin Grimes 15 porque le vas a poner otros 7 minutos a jugar de 3 con Reeves y con Luka. Bueno, pues lo siento mucho por ser aguafiestas, pero decirte que eso no va a funcionar. Entonces, me parece que los Lakers tenían mucho dinero, lo han gastado, que por lo menos lo han gastado, pero lo han gastado mal. Lo han gastado mal. Y no lo han gastado en malos jugadores, que es que, repito, no lo han gastado en malos jugadores y no me parecen malos contratos. Es decir, Colin Sexton, 2 años, 19 millones, me parece un muy buen contrato, porque este año con los Hornets ha demostrado que puede ser un jugador competitivo en un equipo que pueda ayudar a ganar. Quentin Grimes, más de lo mismo, me parece 4 años, 60 millones. Está bien, a lo mejor un pelín overpay. Lo mismo con Sandro, 4 años 52 millones, a lo mejor un poquito de más, pero bueno, que me parecen que son contratos que están bien. Y luego lo de Kessler sí que me parece también que has pagado un poco de más, pero bueno, entiendo que había mucha competencia por él y querías llevártelo, ¿no?
Para mí, el problema es el fit de los jugadores. Es a qué jugadores seleccionas con el dinero que tienes y qué haces con ese dinero. Y creo que los Lakers pues han ejecutado mal, la verdad. Hay que ser sinceros. Yo lo siento mucho, fans de los Lakers. No sé qué opinaréis de esto, pero yo, que la gente que está diciendo ahora que es que han fichado a Colin Sexton porque va a ser su point of attack defender desde el banquillo. Oye, mira, o sea, lo siento mucho por ser de nuevo el aguafiestas, pero Colin Sexton no es un point of attack defender. Colin Sexton es un pesado en defensa que, oye, pues el tío se esfuerza, igual que Quentin Grimes, pero no son buenos defensores. Entonces, es una pena. Pero no me parece un gran mercado de los Lakers y con todo el cap space que tenían, creo que lo han hecho bastante mal, sinceramente, de decíroslo. Luego, muy buen movimiento por parte de los Warriors, sobre todo si tiene pinta que van a firmar a LeBron James y tal. Pues oye, en 2 años, $11 millones por Anthony Melton, que no sé si la han firmado con la Taxpayer Exception o con la bianual, pero bueno, con una de las dos, el caso, muy bien. Tiene que volver a los Warriors desde que lleva ahí un par de temporadas, la verdad que siempre encaja muy bien. Esperemos que este año por fin pueda mantenerse muy sano, porque va a ser un jugador muy necesario si quieren ganar con esta plantilla que van a formar de veteranos, ¿no? Luego, Elijah Martin, que bueno, regresa en el típico contrato a la baja, un jugador que fue de segunda ronda a los Raptors. Yo sigo diciendo que a mí no me termina de encajar en los Raptors, pero bueno, entiendo que le quieren hacer una apuesta. Y luego otro fichaje que me gusta muchísimo, Kelly Oubre a los Indiana Pacers, 2 años, $17 millones. Al principio cuando lo vi me pareció un poco raro, porque dije, en el sistema que suelen jugar los Pacers de jugadores inteligentes y tal, hombre, Kelly Oubre no destaca por su inteligencia. Pero luego lo he pensado y claro, creo que lo han firmado justo con esa idea, ¿no? Sabiendo que no es un jugador inteligente, te va a aportar ese jugador más físico en el ala, que te va a poder aportar anotación y que si nos paramos a pensar es justo el perfil que le hacían falta a estos Pacers, ¿no? Un alero 3&D, que ya sabemos que no es un ultradefensor, pero bueno, un jugador que te puede aportar anotación desde el banquillo, un jugador físico y que puede encajar en el sistema rápido de los Pacers. Me gusta. Sinceramente me parece un buen contrato y un buen movimiento. Luego, Tobias Harris, 2 años, $31 millones. Te va a dar un jugador físico en el ala pivot que te va a aportar veteranía, que te va a aportar también espacio de campo, pero sobre todo un jugador más físico y que te puede jugar más minutos de playoffs con Keldon Johnson. Me parece un gran movimiento por parte de los Spurs, sinceramente me gusta, porque tampoco te estás atando a largo plazo con este contrato, y para que la gente no se haya dado cuenta de esto, básicamente lo firman con 2 años, porque dentro de 2 años es cuando empieza el contrato de Stephon Castle, entonces por eso lo han firmado con un contrato de 2 años, por eso digo que me parece que está muy bien, ¿no? Y luego, por terminar, pues bueno, al final aquí ha estado el contrato el traspaso de Paul George, y luego, pues por terminar, nos queda este traspaso de Santi Aldama, que se marcha a los Dallas Mavericks por AJ Johnson, una primera ronda protegida en el top 20, que me parece que está muy bien, y 2 selecciones de segunda ronda. Me parece un gran movimiento por ambas partes. Creo que los Grizzlies tenían que deshacerse de Aldama, sobre todo tras el draft que hicieron, ya que no iba a tener minutos. Y, oye, pues hacer una apuesta a lo mejor por AJ Johnson, que a ver si por fin termina de cuajar en algún equipo NBA y consiguen, bueno, un pick de 2030 de los Warriors protegido en el top 20. Bueno, en principio tampoco va a ser nada del otro mundo. Entonces, sinceramente, hablando de Dallas, creo que está bien conseguir Aldama porque creo que es un jugador que puede encajar muy bien junto a Cooper Flagg y me parece una idea muy interesante traer a Santi a Dallas, y además me alegra porque va a estar con Sergio en el equipo, lo cual creo que es muy guay, la verdad. Tener a 2 españoles en mi equipo, oye, me mola, porque al final es el equipo que más veo y voy a poder verles a los dos jugar mucho, pero, por favor, ¿puede Dallas traspasar ya algún ala pivot? O sea, que ya me estoy empezando a cabrear, porque vamos a ver, si tú seleccionas a Morris Johnson en el 9, me parece fantástico, esto apuesta, me parece un jugadorazo, genial. ¿Qué cojones haces en plantilla con Cooper Flagg, Morris Johnson, PJ Washington, Najee Marshall, Santi Aldama ahora? O sea, por favor, ¿podemos traspasar a algún jugador? ¿De verdad? Es que lo que no puede ser es que tu pick número 9 vayas a jugar 5 minutos por partido la próxima temporada. ¿Podemos mover a PJ Washington por lo menos? Y entonces tienes de ala pivot titular a Morris Johnson y tienes de ala pivot suplente a Santi Aldama, que repito, me gusta mucho porque te va a dar un tirador, te va a dar un jugador que le puede abrir el campo a Cooper Flagg, que va a poder encajar bien, que además es inteligente. O sea, creo que va a poder jugar muy bien al lado de Cooper, y para mí, es lo que necesitamos desde el banquillo. Es decir, si Dallas quiere tener desde el banquillo a Najee Marshall como sexto hombre, saliendo un poco como alero suplente, tú desde el ala pivot no puedes tener un jugador como Morris Johnson o PJ Washington desde el banquillo, porque entonces la segunda unidad tiene un espaciado horrible. Pero claro, si tú tienes a Najee Marshall como ese generador desde el banquillo y tienes al lado a Santi Aldama, el equipo cobra mucho más sentido, ¿no? Entonces, PJ Washington yo entiendo que van a moverle. O sea, creo que es que no tiene ningún tipo de sentido empezar la temporada con PJ. Es que no tiene ningún tipo de sentido y espero que no lo hagan, de verdad, porque es que si no me voy a rayar bastante.
Y bueno, que al final, que los Grizzlies siguen acumulando excepciones de traspaso como la de Jaren Jackson. Y luego, pues bueno, un poquito más, pues bueno, que Marvin Bagley ficha con los Nuggets, que oye, me parece un buen movimiento porque Marvin Bagley, yo ya sabéis que lo he dicho, lleva un par de temporadas jugando muy bien al baloncesto y creo que me alegra que vaya un contender porque creo que va a poder demostrar su valía. O sea que en ese sentido, bastante guay. Y nada, esto sería todo. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el repaso. No he querido entretenerme muchísimo y hacerlo muy largo porque tampoco quería que eso se hiciese pesado. Pero oye, creo que lo de los Lakers no me termina de convencer, creo que lo de Santi Aldama está muy muy bien. Y luego fichajes como el de Mitchell Robinson a los Celtics, de verdad me parece que es muy muy top. Entonces nada, darle like, suscribiros y esas cositas que hacéis que me hayáis un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.